Desde mayo del 2020, usted llamó constantemente a las autoridades a la cordura, a rectificar. Necesitamos nueva forma de gobernar la pandemia, decía usted. Yo no sé en qué país viven las autoridades de salud, dijo el 14 de mayo. Tras reunión de la Mesa Social de Salud con Piñera, el presidente, y con el ministro Mañalich entonces, a un costado lanzó: no podemos seguir hablándole a una pared. Necesitamos una interlocución más directa. No me sirve que el ministro cambie de tono. Necesito un cambio en la forma de gobernar la pandemia. Volvió a insistir. Desmintió públicamente la subsecretaria Daza. El plan de desconfinamiento paso a paso no ha sido presentado a la mesa social, cosa que ella había afirmado. Y al inicio del verano del 2021 advirtió al gobierno el riesgo del permiso de vacaciones. Llamó a reevaluarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fue muy dura esa frase de hablarle a la pared? Bueno, creo que siempre hemos estado con la voluntad de diálogo desde el Colegio Médico. Pero eso es bonito, es lírico. Yo le pregunto por, de verdad, lo que usted, después de estos meses, casi 4 meses, cuando usted mira a ese momento en que usted estaba permanentemente dando una pelea, se sentía responsable de las vidas. ¿Usted se da cuenta que tenemos casi 47.000 muertos? Sin duda, pero hacia allá va mi punto. Siempre buscando en el diálogo, buscamos todas las instancias para poder llegar al gobierno. Yo le escribía personalmente al presidente, lo planteábamos en la mesa social, levantábamos propuestas, intentábamos por las buenas, por las malas, por las más o menos, y en realidad teníamos poca capacidad de poder modificar o de pensar en gobernar la pandemia de una manera diferente, considerando que Chile no enfrentó este tremendo desafío sanitario desde foja cero. Tú lo mencionabas hace muy poco, veníamos de un estallido social, había mucha desconfianza, el gobierno no tenía su mejor evaluación. En ese contexto... Y además venía la pandemia, empezó en otro hemisferio. Justamente mirando mucha incredulidad, personas que creían que esto era casi una operación del propio gobierno para intentar desmovilizar a los movimientos sociales, y creo que eso nos motivó a poder tener un rol más activo, entendiendo que nosotros no éramos el gobierno. Y le establecimos muy precozmente al gobierno lo importante que era tener una alianza colaborativa para hablarle al otro mundo que no tenía credibilidad en ello, porque necesitábamos que estas estrategias fueran globales. Necesitábamos mucha transparencia e idealmente mucha participación. Pero, pasados los meses, tal como lo hemos visto, no lo logramos, y nuestro rol fue más bien casi de sparring o de voz en el oído, intentando... A veces parece un ring. Intentando reorientar algunas medidas, advirtiendo, haciendo propuestas, pero no trabajando con el gobierno, que hubiera sido lo ideal. Usted fue elegida personaje del año del 2020 por la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional. Me impresionó lo que dijeron. Usted se transformó en una figura de relevancia, logrando altos niveles de confianza y credibilidad en la opinión pública. 2 valores que han demostrado ser de vital importancia en distintos rincones del mundo para coordinar una respuesta oportuna a la pandemia y generar liderazgo ante la ciudadanía en tiempos de extremo cuidado. Tremendo piropo hacia usted. Hoy día, con calma, con nuevos ojos, con una mirada más dulcificada y más responsable, ¿qué lectura tiene hoy de su propio desempeño durante la pandemia? Siempre creo que se puede mejorar, de que se puede hacer más y se pueden agotar algunas de las instancias que quizá fueron creadas, o buscar otros apoyos para intentar haber tenido un desempeño un poco más pacífico con el gobierno, pero fue muy complejo. Sí creo que, tal como tú mencionabas, también me siento responsable por estos 47.000 fallecidos. O sea, ¿qué acciones pudimos haber hecho nosotros con mucha mayor tenacidad para haber desplazado las olas que golpearon? ¿Qué acciones pudimos haber hecho nosotros para que la latencia en que estas olas ingresaran fueran posteriores? Y también me pregunto hoy día,
qué acciones podemos hacer hoy para no volver a cometer los mismos errores del pasado en un contexto que es diferente. No estamos ya en el 2020, estamos todos muy cansados, particularmente los equipos de salud. ¿Cómo hoy día podemos seguir colaborando en cuidar a la ciudadanía desde el rol que nos corresponde, un rol sanitario como colegio médico? ¿Tiene alguna respuesta a algo concreto que habría hecho distinto? Creo que deberíamos de haber sido mucho más enfáticos en juntar aliados para el enfrentamiento inicial. Nosotros le hicimos una propuesta al presidente Piñera el 16 de abril del 2020 para poder tener una forma distinta de mirar la pandemia. Creo que ahí debimos haber tenido mayor colaboración para que la estructura que tomaba las definiciones en Chile hubiera sido más participativa, en donde los espacios que se crearon como el Consejo Asesor o la Mesa Social tuvieran un vaso comunicante más directo con quienes finalmente tomaban las definiciones. Y creo que eso requería construir confianzas con el propio presidente Piñera, que quizás no iban a deberse solo a mí, sino que otros actores como los rectores, los alcaldes, que quizá pudieron allanar a esa construcción fuera más sólida, y no lo vieran como una contraposición o una oposición política. Creo que ahí pondría, si pudiera retroceder el tiempo, mis esfuerzos para que el resto de las definiciones, que no, sin duda no todas iban a ser acertadas, fueran por lo menos con un mayor nivel de coordinación y compañerismo entre las distintas entidades que lideraban en Chile. Al final siempre ha quedado un misterio. ¿Quién toma las decisiones en el tiempo del ministro Mañalich? ¿El presidente, el ministro? Creo que el futuro quizás vamos a saber cuál es la historia detrás de quienes tomaban las decisiones, pero yo me quedo con la impresión de que es el propio presidente Piñera quien finalmente determinaba lo que se hacía o que no se hacía en nuestro país. Usted fue reconocida por el Foro Económico Mundial por ser el contrapeso del gobierno durante la pandemia, la voz de las recomendaciones, cito entre comillas. ¿Cuán importante fue el equipo que usted logró formar, construir o del que usted forma parte en el Colegio Médico y más allá del Colegio Médico? Estoy pensando en los economistas como Andrea Repeto, a los que ustedes convocó para poder llegar a esos 12.000 millones de dólares que fueron el plan que se aprobó finalmente para ir en apoyo de las personas perjudicadas por la pandemia. En el transcurso de la pandemia habíamos identificado distintos problemas. Uno de ellos era sin duda el sustento económico que tenían las familias, y para lo mismo convocamos a Andrea, le pedimos poder buscar un grupo transversal de economistas. ¿Qué dupla forman ustedes? ¿Ah? Me encanta ella, creo que es una tremenda economista y creo que también responde un poco a las formas distintas de hacer las cosas. Cuando decíamos el gobierno que se cierra en sus determinaciones, en donde ellos toman las definiciones, nosotros convocamos a un grupo que es bastante transversal, de distintos sectores políticos que se pusieran un poco de acuerdo, y lo que permitió abrir por primera vez las primeras concepciones que traía el ministro de Hacienda de la época. Sin duda no fue suficiente, pero creo que fue un muy buen ejercicio a replicar en distintos temas que tenemos de discusión. Cuando usted ve hoy día a Sebastián Sichel de candidato presidencial y se acuerda de lo que pasaba en esa época, ¿qué siente? Bueno, creo que hay varios desafíos. Creo que tenemos pendiente un encuentro con el candidato, tanto para poder ver los temas sanitarios. La pandemia va a seguir en su gobierno y es muy importante que él nos aclare si va a mantener la misma lógica y política que ha mantenido el gobierno actual, que sin duda yo puedo decir personalmente no ha sido no ha tenido una muy buena relación con nuestro colegio y tampoco con otras entidades, y creo que eso se puede mejorar, y espero que él nos pueda clarificar cómo se va a conducir la pandemia si él es presidente, y también qué va a pasar con todos los otros desafíos sanitarios y con los cambios más estructurales que nuestro colegio ha defendido para poder tener un sistema único de salud en Chile. Comillas, reconozco humildemente mi error en la elección de las palabras empleadas. Esas fueron las palabras que usted dijo, así lo escribió,
después que en un podcast de La Cosa Nostra, con Manfredo Mayol, Mirko Macari y Darío Quiroga, trató de infelices a las autoridades del gobierno por incumplimiento del Ejecutivo de los acuerdos con el colegio médico. ¿Cuándo le pesó ese episodio, justo antes de irse a prenatal, para tener que hacer esta disculpa pública? Usted siempre ha sido bien controlada en todas sus actuaciones públicas. ¿Qué fue lo que gatilló aquello? Bueno, creo que era un momento de mucha frustración y de mucha ansiedad. Yo estaba a punto de salir de prenatal y estaba muy preocupada por lo que venía en Chile con el aumento de los casos. La variante en ese momento brasileña, P1, estaba golpeándonos muy duramente porque veía también el cansancio de los equipos de salud. Cada una de estas olas golpea a todo el país por las medidas de confinamiento, pero particularmente golpea a los equipos sanitarios. Ya hay definiciones que se pudieron tomar más precozmente y particularmente en ese podcast creo que fue en un contexto más coloquial, nunca quise ofender a quienes se sintieron ofendidos. ¿No me dio el alcance de ese podcast? No me di el alcance y creo que también fue utilizado por algunos sectores. Creo que nunca un programa de este tipo había causado tanto impacto en los medios de circulación, en los columnistas de ciertos sectores que vieron ahí una oportunidad y un flanco para efectivamente intentar horadar lo que habíamos construido con los equipos de trabajo, y eso en realidad no lo comparto. Creo que los temas de fondo que abordé en esa entrevista la podría haber abordado en una entrevista contigo diciendo justamente lo mismo o en algún otro programa sin usar esos epítetos, y que finalmente eso no terminó contribuyendo al fondo, porque el fondo se sigue manteniendo hasta hoy.